Te voy a contar el caso de una empresa que aparentemente tenía todo por perder. Había un accidente del que parecía responsable y por este accidente había una demanda en su contra que de llegar a prosperar podía implicar una condena millonaria que podía llevarlos a la bancarrota. Y sin embargo, el juez negó absolutamente todas las pretensiones de la demanda y determinó que esa empresa no tenía que pagar ni un solo peso. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo alguien que parece que inevitablemente va a perder un proceso judicial termina ganando? La respuesta es una de las lecciones más importantes del derecho de la responsabilidad civil en Colombia. Y conviene que la conozcas si un día quieres reclamar una indemnización o si te están reclamando una indemnización a ti. En un proceso judicial no basta demostrar que el otro se equivocó o que es culpable, sino que hay que demostrar el daño. Y si no pruebas el daño, puedes tener toda la razón y aún así perder el proceso y quedarte sin indemnización. Quédate porque te voy a mostrar exactamente cómo pasó. Déjame ponerte en contexto. Un comerciante importó desde otro país una calandra, es decir, una máquina industrial que se utiliza para imprimir telas en grandes cantidades. Con la calandra, el comerciante planeaba ampliar su negocio de sublimación. La máquina llegó a Colombia y el comerciante necesitaba subirla a un quinto piso, pero no podía hacerlo por las escaleras pues era demasiado grande. Por esto contrató una empresa de grúas para que con una grúa levantara la calandra y la metiera por una ventana al sitio donde iba a utilizarla. Lamentablemente, durante el izaje o levantamiento de la calandra, cuando la máquina ya estaba en el aire, la grúa se volcó debido a que se hundió el pavimento donde se habían puesto sus soportes. Este volcamiento de la grúa causó que la calandra se cayera desde una altura considerable y además dañara los techos de edificaciones vecinas. Con ocasión a este accidente, el comerciante junto con la empresa encargada de la importación de la máquina demandaron a la empresa de grúas. Reclamaban dos cosas: por un lado, una indemnización por concepto de daño emergente por el valor que consideraban que costaba la calandra cuando ocurrió el accidente. Este valor lo estimaron en más de 300 millones de pesos. Y por otro lado, reclamaban un lucro cesante que estimaban en 6 millones de pesos diarios desde la fecha del accidente hasta la fecha efectiva de reposición de la calandra. Según los demandantes, con la calandra en funcionamiento, ellos habrían podido obtener una utilidad de hasta 6 millones de pesos diarios y por eso estaban reclamando esto como lucro cesante. En este caso, nosotros representamos a la empresa de grúas, es decir, a la demandada. Y ojo con esto, nosotros nunca negamos la ocurrencia del accidente. Esto habría sido deshonesto y absurdo. Era evidente que la máquina se había caído como consecuencia del volcamiento de la grúa. Entonces, ¿cómo se defiende un caso así? En la defensa expusimos varios argumentos como que el hundimiento del asfalto que había provocado el volcamiento de la grúa era imprevisible. También argumentamos que de acuerdo con el modelo contractual que estaba invocando el demandante había unos límites a la indemnización establecidos en la ley. Pero nuestra defensa más importante era que el daño no bastaba con afirmar que se había presentado, sino que el demandante tenía la carga de acreditarlo y también acreditar cuál era la cuantía de la pérdida que había sufrido. Y es que una cosa es afirmar que sufriste un daño y otra muy distinta es acreditarlo en un proceso judicial. Y es que tu palabra no es prueba suficiente de tu propio perjuicio. Piénsalo de esta forma: si bastara con que una persona dijera que perdió 300 millones de pesos para que el juez le reconociera esa indemnización, el sistema judicial sería injusto y sería un caos. Por eso la ley es clara. El artículo 167 del Código General del Proceso dispone que las partes tienen que acreditar los hechos en los que funda sus pretensiones. Así que quien reclama una indemnización debe demostrar que ocurrió un daño cierto y debe demostrar cuál es la cuantía de ese daño. Y aquí es donde el caso se cayó para el demandante. No había duda de que la máquina se había caído, pero no era claro qué había pasado con la máquina después de esa caída. Los demandantes decían que la máquina había quedado en pérdida total y sobre esta tesis fundamentaron sus altas pretensiones indemnizatorias. Pero mira las fallas en las pruebas. Primero, un ingeniero fantasma. Para probar la pérdida total se apoyaron en la declaración de un empleado de confianza, quien dijo que un ingeniero después de ocurrido el accidente había ido al lugar del accidente, había revisado la máquina y había dicho que esta no era reparable. El problema es que el ingeniero en cuestión nunca fue identificado con su nombre, nunca acudió al proceso a declarar y por lo tanto no puede entenderse que con la declaración de oídas de un empleado se pueda dar por acreditada la pérdida total. La declaración del ingeniero simplemente no existía para el proceso. Segundo, unas fotos que nunca aparecieron. El mismo testigo dijo que se habían tomado fotografías de la calandra dañada. Sin embargo, estas fotografías nunca fueron aportadas por el demandante. Y la única imagen que se aportó no permitía
permitía inferir cuál era el daño que había sufrido la calandra. De hecho, ni siquiera había certeza de que esa imagen representaba realmente la calandra accidentada. Tercero, y esto es lo más grave, el propio demandante reconoció que después de ocurrido el accidente abandonó la máquina y nunca se preocupó por saber cómo había quedado, ni se preocupó por averiguar si de pronto podía repararla o si de pronto podía tomar algunas de sus piezas para poder venderlas y recuperar así parte del dinero que había invertido en ella. Este abandono causó que la máquina quedara bajo el sol y el agua a la intemperie por mucho tiempo. Así que con el paso de los meses ya ni siquiera era fácil distinguir qué daños en la máquina se habían presentado como consecuencia del golpe y qué daños se habían presentado como consecuencia del abandono. Y este es un punto importante: el afectado en un accidente tiene un deber de mitigar el daño. Esto significa que tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para reducir la extensión del daño. En este caso, esto se habría logrado si el demandante hubiese ido por la máquina y hubiese cuidado lo que había quedado de ella. De esta forma habría evitado que se presentaran daños como consecuencia del abandono. También habría verificado si la reparación era posible y también habría confirmado si lo que quedaba de la calandra podía venderse para recuperar parte del dinero invertido. Por eso nunca es buena idea dejar abandonados tus bienes después de la ocurrencia de un accidente. Lo mejor es sí recogerlos y utilizarlos para poder probar cuál fue el daño y para demostrar de esta forma que hiciste todo lo que estaba a tu alcance para poder mitigar el daño del que fuiste víctima. Ante este vacío probatorio, el juzgado decidió hacer algo a lo que no estaba obligado. Decretó de oficio un dictamen pericial para que un ingeniero revisara la máquina y determinara cuáles eran los daños, si era una pérdida parcial o pérdida total, y cuál era el valor del salvamento, es decir, de lo que quedaba de la máquina después del accidente. Una universidad pública aceptó hacer el dictamen pericial y cotizó los honorarios. Por esto el juez determinó que las partes deberían pagar este dictamen judicial y para esto estableció un término. El término transcurrió y ninguna de las partes hizo el pago de los honorarios del perito, y por esto el juez entendió que las partes habían desistido de esa prueba que había decretado de oficio. Pero fíjate que en este caso el principal interesado en que se practicara el dictamen pericial debía ser el demandante, porque era este el que tenía la carga de acreditar el daño. En otras palabras, debido al dictamen pericial decretado de oficio, el demandante tuvo la oportunidad de subsanar su error y demostrar el daño, pero simplemente dejó pasar esta oportunidad. Pero es que incluso si se hubiese demostrado el daño de la máquina, también había muchas dudas con respecto a la cuantía de los perjuicios que se estaban reclamando. Nuestra defensa mostró tres cosas. Primero, no había prueba del daño mismo. Nadie podía afirmar con certeza cuál era el daño en la calandra, si este daño era reparable o si era pérdida total. Tampoco se sabía cuál era el valor de la calandra después de ocurrido el accidente, y sin esta información era simplemente imposible tasar una indemnización justa. Segundo, no había prueba del valor del daño. No se sabía cuál era el valor de reposición de la calandra para la fecha del accidente. Los demandantes pedían más de 300 millones de pesos, pero esta cifra no estaba debidamente soportada en un documento serio. Y es que la propia declaración de importación que ellos aportaron al proceso judicial demostraba que les había costado alrededor de 150 millones traer la calandra a Colombia. Y la cifra que ellos reclamaban en la demanda solo tenía como soporte un contrato firmado entre los mismos demandantes, y un contrato entre los mismos demandantes no prueba el valor de mercado de un bien. Tercero, el lucro cesante no tenía ninguna prueba. Como no existía ningún historial de ingresos reales, lo que el demandante pedía no era más que un plan de negocios optimista que realmente no acreditaba que se hubiese presentado un lucro cesante. Pero además pretendía solicitar el lucro cesante a perpetuidad, cuando la realidad es que toda máquina tiene una vida útil y por esto lo razonable es solo solicitar el lucro cesante hasta el fin de esa vida útil. Sin embargo, si se pide el lucro cesante hasta el fin de la vida útil de la máquina, pues lo que se podrá reclamar por daño emergente solamente es el valor de la máquina después de terminado su periodo de vida útil. Nada de esto estaba debidamente soportado por el demandante, quien pretendía acreditar el lucro cesante solo con la declaración de él mismo. El juez centró todo su análisis en el daño y concluyó que no estaba aprobada ni su extensión ni su cuantía. Sobre el daño emergente, es decir, el valor de reposición de la máquina, manifestó que había total incertidumbre en el proceso sobre el estado de la misma. Sobre el lucro cesante encontró que solo había proyecciones optimistas del demandante sin ningún soporte serio. Con base en esto negó todas las pretensiones de la demanda, levantó la medida cautelar que pesaba sobre la grúa y condenó en costas a los demandantes, es decir, quienes demandaban pidiendo una indemnización
millonaria terminaron condenados a pagar al demandado. Y vale la pena tener en cuenta que durante el trámite del proceso mi cliente estuvo dispuesto a negociar. Intentamos la negociación para poner fin al proceso debido a que no tenemos certeza absoluta sobre cómo va a decidir el juez. Y ante el riesgo de una eventual condena decidimos ofrecer varias fórmulas de arreglo a la contraparte. Primero se le ofreció importar una máquina de idénticas características y entregárselas en el lugar que ellos escogieran en Colombia. Se pudo hacer esta oferta porque mi cliente confirmó que podría traer la misma máquina a Colombia por alrededor de la mitad de lo que ellos estaban pidiendo como daño emergente. Cuando se negaron a recibir la máquina se les ofreció el dinero en efectivo que costaba importar una máquina idéntica. Finalmente la última oferta fue pagarles alrededor del 50% más de lo que costaba traer una máquina idéntica a Colombia. Sin embargo, ellos rechazaron todas estas ofertas, pues para negociar exigieron que se les pagara hasta el doble de lo que costaba importar una máquina similar a Colombia. Por esto el acuerdo no fue posible. Entonces, ¿qué nos enseña este caso? En Colombia el daño es la razón de ser de la responsabilidad civil. Si no hay daño demostrado, no hay lugar a indemnización alguna, sin importar qué tan grave haya sido la conducta del demandado. Y muchos abogados se equivocan porque demuestran muy bien que el otro es culpable o que se equivocó, pero se olvidan de demostrar lo más importante: el daño, su extensión y su cuantía. Si algún día necesitas reclamar una indemnización, no puedes cometer los siguientes errores: reclamar una cifra sin poder explicar cómo la calculaste, no conservar las facturas o recibos o comprobantes de pago, no probar tus ingresos debidamente cuando reclamas un lucro cesante, presentar una sola cotización aislada como si fuera prueba suficiente del valor de un bien, no solicitar un dictamen pericial para poder determinar los daños o el avalúo de la pérdida cuando se requieren conocimientos técnicos, confundir lo que cuesta un bien nuevo con lo que cuesta su reposición o el valor real del bien usado que efectivamente se perdió, abandonar el bien dañado, causando así una agravación del daño en lugar de ir por él y mitigar en la mayor medida posible la extensión del daño. Y el peor de todos, no aprovechar las oportunidades probatorias en el proceso judicial para poder acreditar lo que te interesa como demandante. Si el daño por el que vas a reclamar es a un bien, por ejemplo una máquina o un carro, es importante que tengas en cuenta las siguientes pruebas: fotos y videos del estado en que quedó, la factura de compra, una o varias cotizaciones de la reparación para poder acreditar cuál es el daño y si este implica una pérdida parcial o total, informes técnicos de los daños, y muchas veces es necesario un dictamen pericial de avalúo para acreditar el valor de reposición, o también un dictamen pericial para poder acreditar los daños. Si el daño por otra parte es a una persona, para poder acreditar los perjuicios es importante presentar la historia clínica, en algunos casos dictamen de pérdida de capacidad laboral, informes periciales de medicina legal, las incapacidades para poder demostrar por cuánto tiempo dejaste de trabajar, y también facturas o recibos de todos los gastos en los que incurras. Ten en cuenta además que las incapacidades demuestran cuánto tiempo dejaste de trabajar, pero no demuestran cuánto dinero dejaste de percibir. Por eso es importante también poder acreditar cuánto ganabas antes de la ocurrencia del accidente. Para esto sirve tu contrato laboral, liquidación o comprobantes de pago, o también declaración de renta o extractos bancarios. Así que nunca olvides que una demanda no se gana por qué tan convincente sea tu historia, sino que se gana con pruebas. Si quieres reclamar una indemnización, podemos revisar tu caso para decirte exactamente cómo puedes demostrar los perjuicios que sufriste. Y si te están demandando y te están exigiendo unas cifras que consideras exageradas o sin soporte o sobre las que tienes sospecha, podemos también defenderte. Si quieres que revisemos tu caso, puedes escribirnos a través de nuestro WhatsApp o del formulario que tenemos en nuestra página web. Si este video te sirvió, dale like, compártelo con una persona que pueda estar interesada en estos temas y suscríbete para que puedas ver más videos como este. Nos vemos en el próximo video.